Marcos capítulo 12 y Mateo capítulo 22 son las dos porciones que vamos a estar leyendo el día de hoy. Las repito nuevamente, Mateo capítulo 22 y Marcos número 12. Y dice la escritura de la manera siguiente. Voy a leer primero Mateo 22, el versículo 34 es el que vamos a dar inicio. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, de quien es el Hijo, el Cristo. Marcos capítulo 12, el verso 28 que vamos a leer también, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Repito este versículo 30, hermanos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias en esta hora por este tiempo y esta oportunidad, Señor, que nos brindas. Cada día que nos das oportunidad de llevar tu palabra es un compromiso, es una responsabilidad, Señor, no solamente para nosotros, compromiso y responsabilidad en el hecho de poder expresar o de poder presentar o exponer, Padre, tu palabra, para que tu pueblo la pueda escuchar, Señor, sino es responsabilidad, Señor amado, porque nosotros mismos somos los primeros que recibimos tu palabra, Dios, y que tenemos que estar activos en ella, Señor. Háblanos, Padre, habla a mi vida, habla a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros amigos que nos miran a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, Señor, o cualquier medio, Señor, por el cual ellos nos estarán contactando, Padre, o mirando este mensaje, Señor. Queremos que tú hables a sus vidas y te dirijas a ellos directamente, que ellos puedan sentir que es personal, Señor, que tú estás tratando con cada uno de ellos, Señor, especialmente con aquellos que no te conocen o con aquellos que se han apartado, Señor, del camino de la verdad. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Rogamos tu Espíritu Santo aquí en este lugar donde estamos y allá donde tu pueblo se encuentra escuchando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, antes de continuar quiero darle las gracias a nuestros hermanos que nos están mirando a través de Facebook y YouTube, que nos han estado siguiendo sin detener. Gracias por aquellos que nos están ayudando a compartir el mensaje, ¿verdad? Y también quiero saludar a nuestros hermanos que nos miran desde El Salvador. Tenemos gente desde El Salvador que nos está mirando, aquí mismo en Estados Unidos, en Atlanta, en Georgia, en Arizona nos están mirando también, en España nos están mirando, tengo noticias que nos están mirando en España, en Francia, en Italia también. A todos ellos que nos están mirando, gracias por su apoyo, aunque no los conocemos físicamente, pero queríamos saludarlos y es una bendición que estén con nosotros aquí en Casa de Pan y Alabanza. El tema que vamos a estar desarrollando en esta noche del jueves lleva como título: ¿cómo se debe amar a Dios? No una pregunta, una expresión, o probablemente un interrogante, a lo mejor pudiera también tomarse para aquellos que no saben o que no tienen quizá el conocimiento de esto. Dos porciones con las que empezamos importantes, porque en el caminar de un creyente, ¿verdad?, no estamos hablando, hermanos, de una vida religiosa, no estamos hablando de aquel que vive como quizás siguiendo los ritos o los procesos de alguna religión, sino que estamos viviendo, hermanos, y teniendo una relación personal con el Hijo de Dios. Entonces, es necesario saber cómo se debe amar a nuestro Dios, ¿verdad? O entender cuáles serían los mejores,
pasos para poder amar al Señor o amar a nuestro Dios, ¿verdad? Porque probablemente nosotros expresemos de alguna manera, quizá desde el punto de vista o desde el trasfondo religioso por el cual venimos la mayoría y algunos todavía se encuentran, quizá pensar que cumplir con ciertos rituales o cumplir con ciertos quizá normas religiosas, uno ya está amando a Dios, ¿verdad? Quizá, hermanos, si yo les preguntara, porque aunque no es una pregunta el tema, vamos a ver cómo debemos amar a Dios. Pero si yo les preguntara, hermanos, ¿cómo se debe de amar a Dios? Tú personalmente allí en tu corazón, en tu mente, en tu secreto, allí donde estás, hermano, trata de responderlo. ¿Cómo debo amar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Dios vea que yo lo estoy amando? Para que Él vea no solamente que yo voy a la calle y grito, yo amo a Dios, porque si tú eres un introvertido, probablemente te dé pena salir a la calle y decir yo amo a Dios. Si eres un extrovertido, no te va a dar pena, vas a salir y no te importa porque eres extrovertido, ¿verdad? Y puedes gritarlo probablemente, yo amo a Dios, ¿verdad? Pero no se trata en el hecho de que si tú lo expresas o no lo expresas, sino se trata en el hecho de que cómo es que Dios quiere que nosotros lo amemos, ¿verdad? Entonces ese es el punto, ¿verdad? Los fariseos y los escribas, muchas veces, ya entrando un poquito a introducción en cuanto a las escrituras, los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar al Señor Jesús con preguntas en ocasiones, hermanos, que ellos ya tenían las respuestas, solo que ellos querían ver cuál era la respuesta de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero también existían, hermanos, los hombres y las mujeres, incluso también fariseos, como en el caso de Nicodemo, ¿verdad?, que se acercaban al Señor y le preguntaban con el propósito de crecer. Porque sabían, expresando casi literalmente las palabras de Nicodemo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, ¿verdad? Él llega al Señor después en la tarde, en la noche casi, dice la Escritura, y se le acerca y le dice al Señor, sabemos que todas las señales que tú haces es porque provienes de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, y aunque quizá en ese mismo capítulo 3, el mismo Nicodemo no pudo, o quizá no tuvo el valor de reconocerlo como su Dios y como su Salvador, él sí podía entender que Jesucristo venía de parte de Dios. Fue hasta el capítulo 19, si no me equivoco, por ahí así, creo que en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, donde ya podemos ver manifiesto el amor de Nicodemo hacia Jesucristo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, solamente estoy viendo, demostrándoles que dentro del mismo grupo de los fariseos y de los saduceos, habían algunos que querían tentarle, pero también habían otros que querían conocer más y querían crecer espiritualmente, como en el caso mismo de Nicodemo, que él hacía preguntas y preguntas con las que él quería crecer, preguntas verdaderas con las que él quería entender y saber quizá más, porque él era un maestro de la ley, pero quería crecer aún más, hermano. Entonces, hay diferentes maneras de acercarse a Dios, hermanos, para poder nosotros saber, pero les vuelvo a hacer la diferencia. No se trata el hecho de seguir un ritualismo, o no se trata el hecho de decir, hermanos, estoy siguiendo mi religión, porque estamos creciendo espiritualmente. Quiero hacerles un poquito el contexto de lo que es un fariseo y un saduceo, para que podamos entender cómo es que primero se juntan, después se separan y hablando en las escrituras. Fariseos y saduceos entre sí no había mucha relación. Eran del mismo pueblo que aún todavía en ese tiempo de nuestro amado Salvador Jesucristo no se llamaba Israel, solamente los conocían como pues quizá como hebreos, vamos a ponerle, o en el caso quizá en la historia algunos los conocían también como palestinos, pero que literalmente no son palestinos, y en la actualidad ellos mismos no reciben ese término de palestinos. Pero bueno, en ese tiempo fariseos y saduceos, ¿verdad?, como el pueblo de Dios, quizá mejor dicho, había una división después de la deportación a Babilonia, había una división en cuanto a la fe. Unos creían, ¿verdad?, había muchas similitudes, pero cuando llegaban a los ángeles y a la resurrección, era donde había el problema. Porque fariseos y saduceos, los fariseos, creían en la resurrección y creían
en los ángeles. Y los saduceos no creían en la resurrección ni creían en los ángeles, ¿verdad? Pero vean, aunque eran mismos del pueblo de Dios, había un discordia entre ellos. Pero cuando se trataba de preguntarle al Señor, allí sí se unían. Se trataban de atacar a Jesucristo, allí sí se hacían uno solo, ¿verdad? Y es a través, hermanos, de estas preguntas que vimos, de estas dos porciones que leímos, que le hicieron a Jesús, hermanos, que nosotros como creyentes vamos a aprender, hermanos, cómo es que se debe amar a Dios. Porque aunque ellos eran dos grupos religiosos, hermanos, independientes, al momento de atacar a Jesucristo se hacían uno, ¿verdad? Nosotros podemos ver, hermano, que en el mundo hay diferentes religiones, pero cuando uno llega en el nombre de Jesucristo, hermano, se pueden unir todos ellos para poder atacar a aquel que viene en el nombre de Jesús. Y por eso es importante, hermanos, saber cómo es que Dios quiere que lo amemos, ¿verdad? Entonces, ya entrando al tema, hermanos, vamos a ver primero qué significa amar a Dios. Como leímos en el versículo 36 y 37 de Mateo, hermanos, del capítulo 22, dice, llegaron ellos haciendo una pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente es el mandamiento más importante. Pero ¿qué significa en realidad, hermano, esto? Desafortunadamente vivimos en un medio, o en el mundo, quizá mejor dicho, donde la palabra amor, hermano, ha tenido un término quizás diminutivo, donde el amor ya se puede expresar con decir, como sentimiento, hermano, como si me cae bien la persona es que la estoy amando, o si tengo una relación con él o con ella, quiere decir que lo estoy amando. O sea, se le ha desviado literalmente el fondo o el significado correcto de la palabra, hermanos. Y mucho menos se puede entender detrás de un contexto bíblico. Porque el término bíblico, hermano, está más estrechamente concentrado específicamente en el amar a Dios. ¿Qué querrá decir esto entonces, hermano? Vayan conmigo, si pueden, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y vamos a ver la primera expresión del Señor Jesucristo en cuanto a qué significa, hermano, amar a Dios. ¿Verdad? Porque no es, hermano, de decir, yo voy a la iglesia, hablando como creyentes nosotros, yo voy a la iglesia porque amo a Dios. O yo leo la Biblia porque amo a Dios. O yo oro porque amo a Dios. Alguno pudiera decir, yo estoy dando mis ofrendas porque amo a Dios. O yo doy diezmo porque amo a Dios. ¿Verdad? Que pudiéramos quizá unirlos y probablemente pudieran complementar. Pero fíjense lo que dice San Juan capítulo 14, el verso 15. Palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no está, hermano, especulando. No está, hermano, el Señor Jesús diciendo, bueno, estas pueden ser quizá los parámetros. Está siendo directo, aunque la palabra, hermanos, mandamientos implica quizá muchas cosas, pero está diciendo directamente, hermanos, que toda nuestra vida, si lo quieren ver de esta manera, hermanos, tiene que estar depositada en la palabra de Dios, y por la palabra de Dios nosotros hacer la voluntad de Dios y lo que ella dice en nuestras vidas, aplicarla, perdón, para que nuestro Dios vea que verdaderamente lo estamos amando. No podemos, hermano, ir por el mundo decir, un ejemplo, yo amo a Dios, pero no me importa lo que digan de mí la gente, pero yo amo a Dios. O yo amo a Dios, pero no me congrego, como algunos, hermanos. Conozco hermanos que están apartados, ¿verdad? Y no, quizá un término, controversial de decirle hermano y está apartado, pero simplemente por el hecho de que algún día compartimos juntos en la obra, que dicen que no necesitan congregarse
Porque Dios está en todos lados, o sea, ya están viendo ahora a su conveniencia las escrituras y aplicarlas a su propia conveniencia, valga la redundancia. Si estamos, hermanos, la escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Evangelio según San Juan, allí mismo, en el versículo 21, capítulo 14, el versículo 21 dice, y vamos a ver, el Señor nos va dando una lista de lo que significa, hermanos, cómo amar a Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que los lee solamente. No el que dice cuáles son. El que los tiene y los guarda, o los practica, o los vive, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, el Señor nos está diciendo, hermanos, cómo o qué significa amar a Dios. El Señor quiere que lo amemos obedeciendo su palabra. He oído, hermanos, y quizá ustedes también expresiones como, si Dios es un Dios de amor, no se va a enojar porque yo haga esto. O si Dios es un Dios de amor, Él no me va a castigar porque es un Dios de amor. Hermano, y se justifican en su propia opinión, y hermano, y minimizan la divinidad de Dios en ese aspecto o en ese atributo, hermano, de la justicia, porque Él es justo. Entonces nosotros no podemos ir pensando en el mundo que porque Dios es amor, o porque Dios, hermano, mandó a su Hijo y entregó a su Hijo para que todos tuviéramos una oportunidad, y aunque hay específicas, hermanos, digamos, reglas específicas para poder creer en Jesucristo y recibir los beneficios, ¿verdad? No lo hizo específicamente para decir, ok, no hay ninguna cosa que tú tengas que hacer, simplemente tienes que decir yo creo. No, sino que se sigue un proceso. Pero dice el Señor, hermano, ya para aquellos que han recibido a Jesucristo, el que me ama, guarda mi palabra. O sea, no podemos ir por el mundo, hermano, diciendo que amamos a Dios y no guardamos su palabra. Vayan conmigo, si pueden, hermano, a Deuteronomio, capítulo 5, el verso 8. Y fíjense cómo le expresa Dios. Vimos lo que Jesucristo, ¿verdad?, le decía a través de la escritura en el Evangelio según San Juan. Lo que el Señor nos dice a nosotros, cómo es que vamos a nosotros a manifestar el amor a Dios. O qué significa, hermano, amar a Dios. Amando y respetando su palabra. Pero el mismo Señor en Deuteronomio 5, 8 dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman, dice, y guardan mis mandamientos. O sea, el Señor no va a poder decir una cosa, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cambiarla. Porque dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No va a cambiar. Si Él está diciendo, entonces, estos son los términos, ¿verdad? ¿Qué significa, hermano? Amar a Dios, obedecer su palabra, guardar sus mandamientos. En eso nosotros podemos ver, hermanos, que amamos a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Obedeciendo su mandato, hermano. Obedeciendo sus palabras. Perdón. La palabra de Dios, hermanos,
y sus mandamientos son dos cosas que son inseparables. Nosotros no podemos decir, hermano, obedezco a Dios, pero no obedezco su palabra. No se puede, hermano. Ni tampoco podemos nosotros decir, yo creo en la palabra, pero también creo en este otro libro X. Creo en la Biblia, pero también creo en el libro del Mormón. Creo en la Biblia, pero también creo en el Catecismo. Creo en la Biblia, pero también creo en el Corán. Creo en la Biblia, pero también creo en el libro negro. ¿Me entienden? O sea, no, ¿por qué? Porque su palabra nos está dando las instrucciones correctas para que nosotros vayamos por el camino correcto. En este caso, de amar a Dios, obedeciendo su palabra. Entonces, el punto, hermano, para nosotros, incluso volviendo otra vez a los fariseos, es que no era que ellos supieran la ley, hablando específicamente de los fariseos, porque ellos la sabían, hermano. El punto aquí era, hermano, cómo se aplicaba a sus vidas. Quizás nosotros, hermanos, si hablamos específicamente, o voy a poner mi ejemplo específicamente, hermanos, de la religión donde salí, de la iglesia católica, de la religión católica, mejor dicho, nos enseñaron los mandamientos, nos enseñaron el catecismo, pasé yo por ahí, ¿verdad? Pero que yo lo supiera, no quería decir que yo ya estaba haciendo práctica en ello. Tenía un conocimiento, pero al momento de accionar en mi vida, yo ni me acordaba de ello. Porque solamente era un paso de ritual para poder llegar a otro paso dentro de la misma religión. Entonces, no importaba en realidad cómo vivieras, ¿verdad? Y quizá algunos van a decir, no, eso es mentira, yo estoy viviendo, yo estoy haciendo... Probablemente, pero a la luz de las Escrituras eso es mentira. Entonces, Jesús no está preocupado, o en el caso de los fariseos, Él no estaba preocupado de que ellos no supieran la ley, porque ellos lo sabían. El punto, hermano, era cómo aplicarlo. Entonces, es ahí, hermano, donde nosotros entramos también. ¿Cómo es el amor que hemos nosotros de ofrecerle a Dios? Ya vimos que Él dice, es a través de los mandamientos. Obedecer su palabra, eso es lo que significa amar a Dios. Amar a Dios es el primer mandamiento más grande y consciente, hermanos, perdón, lo que hemos de ofrecerle, hermanos. Debemos amar a Dios no como una cosa, sino debemos amar a Dios como algo nuestro. Como algo nuestro, hermanos. Versículo 37 de Mateo, hermanos, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios. Amarás al Señor, tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es, hermano, obedecerlo y dependiendo de Él en todo momento, hermano, como algo tuyo. Pero veamos, hermano, ¿cómo implica esto de obedecerlo, hermano, con tu mente, con tu alma? El verso dice en Deuteronomio 6:5 que leímos, dice en la Escritura, amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Alma, corazón y fuerzas, dice Deuteronomio. Pero en Mateo, Jesús agrega, hermanos, la mente. Que implica, hermanos, que agregue Dios o que agregue Jesús la mente, hermanos. Implica el intelecto. Implica, hermanos, que tú estás consciente y sabes exactamente lo que estás haciendo. Tú sabes si tú estás viviendo una religión. Tú sabes si tú estás amando a Dios verdaderamente. Intelectualmente hablando, hermanos, tú sabes si lo que estás viviendo es una relación o estás viviendo una religión. Amar a Dios, vean conmigo el verso 37 de Mateo 24, de Mateo 22, perdón. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque la mente, hermano, refleja el conocimiento de la acción. Tú no puedes decirle a tu esposa, yo te amo simplemente y no sabes quién es tu esposa.
Yo te amo a ti, María, y no sabes quién es tu esposa María. Implica la mente, implica el entendimiento, hermano. Implica también, hermano, saber a quién estás dirigiendo ese amor, hermanos. Cuando sabemos que Jesús hizo por nosotros a través de la Biblia, hermano, y como un mensaje, Dios mismo, hermano, revela una porción de las Escrituras. Perdón. Entonces sabemos, hermano, que es a través de la mente cuando nosotros estamos practicando el verdadero amor a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos, hermano, ahora nosotros que amamos a Dios verdaderamente? Gracias. Gracias, Hijo. Hermano, no existe otra manera de saber que amas a Dios, sino la que el apóstol mismo Juan, hermano, expresó en una de sus cartas. Si pueden acompañarme en 1 de Juan capítulo 5. Versículo 2. Bueno, vamos a leer aún desde el versículo 1. Entonces, ya vimos, hermanos, que amar a Dios es obedecer su palabra. Significa guardar sus mandamientos. Primero de Juan capítulo 5, al versículo 2, para saber nosotros cómo es que amamos a Dios, hermanos. Dice, todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 2, escuchen esto, hermanos, de Primera de Juan, capítulo 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque, hermano, no, como se los vuelvo a repetir, ¿verdad? Y estoy casi finalizando. No es el hecho de decir, yo conozco la Escritura, yo conozco los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, hermano, y te puedes seguir toda la lista. Y decir, no, yo conozco los mandamientos, entonces yo amo a Dios. No. Una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que tú lo practiques. Entonces allí se manifiesta el amor de Dios. Verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Tú no puedes decir, yo amo a mi hermano en la fe, pero a Dios lo ignoras. O yo amo a mi hermano en la fe y estoy desobedeciendo sus mandamientos, o estoy ignorando su palabra. ¿Por qué? Porque en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros, hermanos, venimos al conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento de la verdad, hermano, se rompe literalmente, hermano, una cadena espiritual que veníamos arrastrando nosotros quizá por años, por décadas, quizá, hermano. Y cuando el Señor viene a nosotros, hermano, eso se rompe. Y ya sus mandamientos ya no son gravosos. Porque ya tú estás, hermano, ahora enfocado en obedecer la palabra de Dios y agradar a Dios como tu creador y como tu Señor. Entonces, esto no va a ser difícil para ti. Pero, hermano, si a ti te está pesando guardar su palabra, entonces, preocúpate. No estás amando a Dios. Lo más difícil o lo más triste quizá que a lo mejor ni cristiano eres o creyente. Porque sus mandamientos no son gravosos. Hermano, un cristiano, voy a poner un ejemplo. Un cristiano verdadero, un hijo de Dios, no puede desear, hermano, el mal a nadie. Te pueden hacer a ti. Puedes, hermano, aguantar tú. Pero que tú estés manifestando hacer o quererle hacer el mal a alguien, entonces ya hay un pelo en la sopa, si quieres verlo de esta manera. Ya no hay, hermano, una manifestación de amor a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Hermano, amamos a nuestros hermanos porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nosotros no podemos, hermano, amar a Dios simplemente con decir, oh, es que lo llevo aquí en mi corazón. No, hermano.
Aunque, hermano, la Escritura dice que por sus frutos lo conocerá o se conocerá, hermano, es evidencia que nosotros amemos a Dios. Probablemente, hermano, tú digas, y con esto voy a finalizar, ¿y yo cómo? ¿O yo qué tengo que hacer? ¿O yo qué puedo hacer? Hermano, el intelecto es la parte fundamental en la vida de aquel que no conoce al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque te está presentando Dios la oportunidad de venir a Él. Te está presentando Dios la oportunidad de que tú estés ahora en sus manos. Tú tomas la decisión. Nosotros te entregamos el mensaje, pero tú tomas la decisión de venir a Él. No hay otro camino, hermanos. No hay otro medio para poder llegar a Jesús, sino solamente a través perdón, al Padre, sino a través de Jesús. ¿No dice la Escritura, si me amas, guarda mis mandamientos? El Señor está diciendo, nadie puede llegar al Padre sino a través del Hijo. Entonces, hermano, no puedes tú venir y decir, no, es que mi religión me enseñó a hacer esto, y entonces yo voy a llegar al Padre a través de mi religión. Discúlpame, pero tu religión te está llevando por otro camino. Y nunca vas a llegar al Padre. Mucho menos conocerás al Hijo. Pero el Señor dice, hermano, que el que me ama, guarda mis mandamientos. El Señor te está haciendo una invitación. ¿Cómo es que debemos amar a Dios, hermano? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios, hermano, si no queremos obedecer su palabra? ¿Cómo decimos, hermano, yo quiero ir al cielo, yo no quiero perder mi vida en el infierno, pero no queremos obedecer lo que dice su palabra? Esto es lo importante, hermano, no solamente en la vida de un creyente, en la vida del que no cree en Dios, porque está, hermano, en juego tu vida. Hermano, quizás siendo un poquito extremista, Dios no tiene nada que perder. El mismo Señor Jesucristo ya entregó todo lo que tenía que dar por nosotros. Aquí ahora el que está en problemas, si lo podemos ver de esta manera, eres tú o era yo. Pero en mi caso yo ya le rendí mi vida al Señor. Ahora estás tú en esa posición. Puedes decirle hoy, Señor, yo quiero amarte. Yo quiero empezar a amarte. El Señor te dice, obedece mis mandamientos, obedece mi palabra. Eso es lo fundamental en la vida de aquel que no conoce del Hijo de Dios. Que cuando llega la palabra a tu vida, entonces tú puedes entender que Dios te está llamando a través de su palabra. Cree en Él, dice la Escritura, creer en mí, como dicen de las Escrituras, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Cree en Él, obedeciendo su palabra. Amén. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros manifestemos su amor o el amor hacia Él, obedeciendo su palabra. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias en esta hora por esta oportunidad. Yo sé, Señor amado, que hay más de alguno que está, quizás, Señor, allí luchando en su mente, en su corazón, pensando si de verdad ama a Dios, o a lo mejor analizando si cree verdaderamente en Dios. La pregunta aquí, Señor amado, ahora es para todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. ¿Quieres tú recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y empezar a amarlo, o empezar a amar a Dios como Él quiere que le ames, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. ¿Quieres tú hacerlo ahí donde estás? Solamente cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, en esta noche yo he entendido que no puedo manifestar mi amor a ti si no es que obedeciendo tu palabra. Y una de las principales partes de poder yo obedecer tu palabra, Señor, es amando a tu Hijo y reconociéndolo primeramente como mi Señor y Salvador. Porque no hay otro medio de llegar a ti si no es a través de Él. Por eso en esta hora yo te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Te recibo como mi Señor, como mi Dios. Yo sé que no puedo hacer nada para apartarme del pecado si no intervienes tú en mi vida, Señor. Por eso en esta hora te reconozco como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador, y por el cual te doy las gracias, Señor. Perdóname mis faltas, perdona mis pecados, perdona mis ofensas hacia ti, Señor amado, y guíame a poder vivir una vida
obedeciendo tus mandamientos, Señor, y demostrándote mi amor por ti a través del creer y el obedecer tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.